Si estás pensando en comprar un terreno o estás planteando el diseño de tu finca, este vídeo te viene como anillo al dedo. Nosotros hemos cometido un gran error. En este vídeo te lo contamos para que tú no lo cometas. Y además te voy a dar ideas y consejos para el diseño de tu finca. Plantear formas de aprovechar los recursos naturales, potenciando su regeneración, me apasiona. Por eso estudié un máster de gestión de la naturaleza en Dinamarca, el país del diseño. Hace años que realizo consultorías y últimamente muchas, y me encanta. Compartir con gente que quiere hacer crecer la vida y me explican su proyecto con toda la ilusión y yo pues me contagio y diseñamos juntos cómo solucionar los retos que se presentan. Mira las habas alrededor de este pequeño níspero. ¿La naturaleza no es maravillosa? Cada proyecto es único, aunque encuentro a menudo dudas comunes. Las 3 dudas más comunes son: ¿cómo rentabilizo mi proyecto? ¿Cómo traigo fertilidad a mi suelo? ¿Y qué plantas son las que debo posicionar en cada lugar? En un rato os cuento más sobre eso, pero primero vamos con el gran error que estamos cometiendo. Forever I'll live, forever I'll try. Forever I'll run, forever I'll die. Forever this heart, forever my soul. Forever I'll be, forever unknown. Days and nights. Cuando diseñamos un terreno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la morfología del terreno. Y ese es el error que estamos cometiendo nosotros, un error forzado, porque no podemos hacer esa inversión que requiere hasta que no regularicemos nuestra situación. La morfología del terreno es clave para retener el agua y prevenir la erosión. Como cada terreno es único, hay que plantear detalladamente los cambios que cada sitio va a necesitar. Dependiendo de la inclinación del terreno, vamos a querer hacer bancales, terrazas o zanjas de infiltración, entre otros tipos de modificaciones, con el objetivo de retener cuanta más agua posible en el terreno y evitar que se vaya por escorrentía nuestro suelo fértil. Es como cuando construyes una casa. ¿Por dónde se empieza? Por los cimientos. Si hay que meter maquinaria, que sea lo más pequeña posible para evitar las compactaciones profundas en el suelo. En nuestro caso, tenemos unas terrazas muy antiguas que están medio derruidas y hay que reconstruirlas. Toda la vegetación que plantemos alrededor puede sufrir riesgos de perderse el día que hagamos estas reconstrucciones. Y mira aquí, esto es un pequeño plátano macho que está brotando. Estos son unos ajetes silvestres. Una tortilla de ajetes silvestres está espectacular. Forever falls in love with the guy that wears sweater vests. She used to be mine, but now it's like we never met. Si quieres hacer una consultoría conmigo, en la descripción tienes el enlace con toda la información. Y ahora vamos a las dudas más comunes que me preguntáis en las consultorías. 1. ¿Cómo rentabilizar tu proyecto? Para rentabilizar tu proyecto, lo importante es encontrar productos sencillos que sean de alto valor. Por ejemplo, uno de los que nosotros tenemos son flores comestibles. El producto que sea que tengas, también puedes buscar cómo transformarlo para aumentar su valor. Por ejemplo, con los cítricos, que ahora mismo están devaluados, pues tenemos que pensar más allá en las formas de cómo aprovechar los recursos de estas fantásticas plantas. Podemos usar las pieles, cortarlas y secarlas para infusiones, podemos hacer aceites esenciales de azahar o de las hojas o de la misma piel de naranja. Se pueden hacer muchísimas otras cosas, además de vender la fruta. 2. ¿Cómo traer más fertilidad a tu suelo? Empieza a hacer compost lo antes posible. Realmente tener un buen compost tarda mucho. Por lo tanto, cuanto antes empieces, antes tendrás ese buenísimo sustrato para aumentar la fertilidad de tu suelo. Forever leaves fast in the middle of the night.
forever breaks my heart and never says goodbye. En el canal tienes varios vídeos de cómo hacer un buen compost. Otra forma de aumentar la fertilidad es con leguminosas. Por ejemplo, las habas. Ellas van a fijar nitrógeno y dárselo a este pequeño chirimoyo. 3. ¿Qué plantas poner en cada sitio? Dónde posicionar cada planta es un mundo. Lo que sí que os voy a compartir es por dónde empezar. Es importante empezar usando las plantas para delimitar espacios. En este caso, nosotros hemos plantado unos boldos de la India que nos delimitan del vecino y además son buenísimos para las abejas. Que nunca falten plantas para apoyar a la biodiversidad. Bueno, el boldo también tiene otros usos. Causó bastante polémica el vídeo sobre el boldo. ¿Ya lo has visto? Forever I'll live, forever